Hola familia Med, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente nos da muchísimo gusto estar con ustedes a través de las redes sociales, a través de la transmisión online. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el título de la predicación es Camina sobre el agua. Allí en tu casa yo te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 22 al 33. Esa historia todos la conocen, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Y dice: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y, como comenzaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad tú eres el Hijo de Dios». Jesús, al caminar por el agua en la madrugada, decidió competir con ellos en alguna carrerita de ver quién llegaba más rápido. Quería impresionarlos con un truco bastante bueno. El Evangelio de Marcos nos da la clave. Marcos 6:48 dice: vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. La palabra clave es pasar junto. El verbo de esta palabra en griego, paragermojai, es un término técnico relacionado con una teofanía, un momento determinado cuando Dios hace una aparición notable y temporal en la tierra para una persona o personas con la finalidad de comunicar un mensaje y como resultado hacer algo extraordinario. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos. Tenemos a Moisés y la zarza, tenemos a Elías cuando vino un viento, vino fuego, o este ejemplo específicamente es que pasar junto al agua, y que Jesús caminó sobre el agua. Así que cuando Jesús se acercó a sus discípulos sobre el agua, no solo estaba haciendo un acto formidable de aparición, sino estaba revelando su poder y era una invitación a hacer algo extraordinario por parte de los discípulos. Ahora bien, en la barca había 12 discípulos y no sabemos cómo reaccionaron 11 de ellos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque vamos a ver más adelante que solamente uno se aventuró a dejar la barca. Los otros quizá tuvieron miedo, se asustaron, hubo incredulidad, no lo sabemos, pero uno caminó sobre el agua. Pedro fue uno de esos 12 discípulos que estaba a punto de convertirse en un caminante sobre el agua, que se dio cuenta que era una extraordinaria oportunidad para el crecimiento. Así que se le ocurrió una idea: caminar sobre el agua. Y vamos a ver 5 lecciones que podemos aprender de bajar de la barca y caminar sobre el agua. La primera enseñanza que podemos ver es: los que caminan sobre el agua bajan de la barca. Quiero que por un momento nos imaginemos la situación. Era de madrugada, había muchísimo viento, era una tormenta y había olas muy grandes. La verdad que era una situación muy complicada. Las condiciones eran contrarias en las cuales Pedro iba a bajar de la barca. Y quiero que te pongas un momento en el lugar de Pedro. El Señor pasa a un lado y le invita a una aventura. Es como si en ese momento el Señor te hiciera una invitación a tener una aventura con Él.
pero al mismo tiempo estás muerto de miedo. ¿Qué escogerías? ¿El agua o la barca? Y déjame decirte algo, la barca es segura, firme y cómoda. El agua es tempestuosa, con olas altas, viento fuerte. Si sales de la barca, cualquier cosa que ella signifique en tu vida, en la vida de Pedro, es una gran probabilidad de que te hundas. Pero si no sales, hay algo garantizado. Nunca caminarás sobre el agua. Si quieres caminar sobre el agua, tienes que bajar de la barca. La vida es más que sentarse en una barca. Fuimos hechos para algo más que evitar el fracaso. Hay algo dentro de nosotros que quiere caminar sobre el agua y dejar la comodidad y tener una gran experiencia con Dios. ¿Qué es tu barca? Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es tu barca? Tu barca es cualquier cosa que te mantenga tan cómodo que no quieres abandonarla. Escucha bien, aun cuando te invite a unirte a Jesús en las olas. ¿Cuál es tu barca nuevamente? ¿En qué área de tu vida te retraes de confiar plenamente en Dios? Y déjame decirte cuál es la clave. Y te voy a poner un ejemplo. El miedo te va a indicar cuál es tu barca. Seguramente has escuchado la historia del joven rico. Cuando Jesús tiene un encuentro con él, le dice, deja todo lo que tengas y sígueme. Y él tuvo miedo de dejar todas sus riquezas por seguir a Jesús. El miedo es un indicativo de la barca que puedes tener en tu vida. El día de hoy, si quieres caminar sobre el agua, tienes que bajar de la barca, tienes que dejar tu comodidad y arriesgarte. Un segundo punto es, los que caminan sobre el agua aceptan el miedo como precio del crecimiento. Déjame explicarte, los discípulos suben a la barca, enfrentan la tormenta, ven al que camina sobre el agua y sienten temor. Era lógico, era obvio, era natural sentir un poco de miedo, sentir mucho miedo. Y Jesús les dice, no tengan miedo. Pedro se ciñe y dice, estoy listo, me voy a aventurar. Y Jesús, si tú eres, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y cuando Pedro sale del barco, mira el viento y todo este temor otra vez se empieza a hundir. Y Jesús le dice, no tengas miedo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que esa sería la última vez que Pedro tendría miedo en su vida? Si recuerdas y lees un poco más adelante, cuando capturan a Jesús, Pedro desconoce a Jesús. ¿Cuál fue el tema? Él tuvo miedo de ser aprendido con Jesús en ese momento. Y aquí hay una verdad muy profunda sobre caminar en el agua. El miedo siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque cada vez que quieres crecer, eso incluirá explorar nuevos territorios. Y si no, pregúntenselo a todos los chicos que cambian de grado escolar. Cuando cambian de primaria a secundaria o cuando cambian de primaria a preparatoria, siempre el primer día hay miedo. Déjame contarte que mi hijo cuando cambió de la primaria a la secundaria, 6 años de estar con los mismos chicos, 6 años de estar con las mismas personas, tiempo después, él nos comentó que el primer día de clases en esta nueva escuela, en esta nueva etapa, él tuvo miedo, él tuvo incertidumbre. Dice que llegó, se sentó en una esquinita solo porque tuvo miedo a esta nueva experiencia. Entonces, el miedo siempre antecede al crecimiento. Y cada vez que crezcas, experimentarás el miedo. Susan Jeffers dijo, el miedo nunca se irá mientras yo siga creciendo. Ahora puedes tratar de dejar de alejar el miedo, el temor y el crecimiento. El temor y el crecimiento van de la mano. La decisión de crecer
siempre involucra una selección entre el riesgo y la comodidad. ¿Quieres crecer? Tienes que dejar tu comodidad, tienes que dejar aquella actividad, aquel hábito que siempre mantienes y arriesgarte. Yo he conocido muchísima gente que se ha arriesgado y quien ha triunfado. El punto aquí es que somos aficionados a la comodidad, no nos gusta esforzarnos un poco más, siempre hacemos aquella cosa que nos requiera hacer alguna actividad extra, le tenemos pavor. Los 11 discípulos pudieron ser conocidos como barcadictos. Déjame decirte qué es barcadictos. Son aquellas personas que son adictas a la barca, a la comodidad. Son aquellas personas que prefieren estar junto a su barca y estar dentro de la barca que tomar el riesgo y caminar sobre el agua. Quizá habemos muchos de nosotros que preferimos la comodidad, ser bancadictos. A diferencia de ser barcadictos, bancadictos es aquellas personas que prefieren estar en su lugar cómodamente, plácidamente, en vez de tomar ese llamado, la invitación de Jesús a caminar sobre el agua. Y quizá habemos muchos de nosotros que al no arriesgarnos, al no hacer algo diferente, poco a poco dejamos de escuchar la voz del llamado de Jesús, de decirnos, baja del agua, toma esta decisión el día de hoy y camina sobre el agua. El dejar la comodidad significa reto. Los chicos del equipo de secundarios, algunos de ellos tuvieron que dejar la comodidad de dormir los domingos un poco de más tiempo, preparar sándwiches, pero eso tuvo una gran ventaja, ellos se arriesgaron. ¿Y cuál fue la ganancia que se tuvo? Es que nuestra iglesia tenía ya un tiempo de convivencia en las mañanas, nuestra iglesia podía tener un tiempo de reunión antes de llegar a la actividad principal. Y ellos se arriesgaron con la finalidad de poder juntar dinero para su campamento. Si tú no haces algo diferente, si tú no te arriesgas, si tú no sales de tu comodidad, nunca lograrás algo distinto. Punto número 3. Los que caminan sobre el agua fracasan. Como resultado de caminar sobre el agua y dejarse vencer por el miedo, Pedro comenzó a hundirse. La pregunta que quiero hacerte es, ¿Pedro fracasó? Antes de contestarte, quiero que hagamos una observación sobre el fracaso, porque eso es muy importante. El fracaso no es algo que nos ocurre o una etiqueta que le ponemos a las cosas. Es una forma de pensar de acuerdo a los resultados. Antes de que Jonas Salk desarrollara una vacuna contra la polio que finalmente funcionara, hizo 200 intentos sin éxito. Y alguien le preguntó, ¿qué se siente fracasar 200 veces? Y dijo, nunca he fracasado 200 veces en mi vida, simplemente descubrí 200 maneras distintas de cómo no vacunar contra la polio. Jonas Salk fracasó, Pedro fracasó. Supongo un poco que sí. Su fe no era muy fuerte, se dio cuenta que su fe no era muy fuerte, sus dudas fueron más fuertes, sintió el viento en contra, se hundió, fracasó, pero creo que había algo importante, había 11 fracasados que no intentaron las cosas en la barca. Había 11 fracasos más grandes sentados dentro de la barca. Ellos fracasaron en silencio, pasaron inadvertidos. Solo Pedro conoció la vergüenza del fracaso público. Quizá alguna vez has intentado algo y has fracasado en público. Pero déjame decirte algo, ese fracaso te dejó grandes enseñanzas. Porque pudo haber habido otras personas que quisieron hacer lo mismo que tú, pero no se arriesgaron.
no caminaron sobre el agua. Pero Pedro, él solo conoció otras dos cosas más. Uno, conoció la gloria de caminar sobre el agua, cosa que los otros discípulos nunca pudieron decir. Los otros 11 discípulos nunca pudieron decir, yo caminé sobre el agua, porque Pedro caminó un momento. Después por la tempestad él se hundió, pero él pudo tener la experiencia gloriosa de caminar sobre el agua. Dos, solo él supo lo que era lograr algo que no era capaz de lograr por sí mismo. Una vez que caminas sobre el agua, nunca lo vas a olvidar. Yo no sé, es aquella vez que te has arriesgado a hacer algo distinto, a hacer algo diferente. Estamos haciendo algo distinto, algo diferente. Realmente tenemos una iglesia muy cómoda, sentados todos en una banca, veníamos los domingos. Es hasta que viene esta contingencia que hizo que muchas iglesias, que muchas personas nos adelantáramos 2 años a temas digitales. Nos estamos arriesgando. Déjame decirte que el domingo pasado o hace unos domingos hubo una experiencia por tratar de hacer algo distinto. Estaba junto con Juan Carlos, un grupo de personas intentando hacer algo distinto, nos arriesgamos y no, fracasamos. Y lo que te decía hace un momento, no fracasamos, encontramos una manera distinta de cómo hacer las cosas. Y eso es cuando tú caminas y experimentas algo. ¿Vas a fracasar? Puede ser que sí, pero aprendiste cómo no hacer las cosas. Y déjame decirte algo, solo Pedro conoció la gloria de ser levantado por Jesús en un momento de necesidad. Jesús tuvo un momento individual y único que no se volvería a repetir en la vida de Pedro. Tuvo una experiencia, una conexión y una confianza compartidos que los otros discípulos nunca tuvieron. Quizá por este momento ahora tú puedes entender por qué aquella experiencia al finalizar o al final de Pedro con Jesús de Pedro, ¿me amas? ¿Por qué Pedro tuvo una conexión distinta, diferente con Jesús por este tipo de conexión íntima? El peor fracaso no es hundirse en las olas, es nunca salir de la barca. 4. Los que caminan sobre el agua ven el fracaso como una oportunidad para crecer. Tan pronto como Pedro clamó por ayuda, Jesús se presentó, ayuda a Pedro a sacarlo del agua físicamente, pero también lo ayuda a crecer, a precisarle realmente cuál había sido el problema. Le dijo, hombre de poca fe. Ese es el problema. Pedro tenía un problema de fe que en ese momento descubrió que si no hubiera pasado por esta experiencia, nunca lo hubiera encontrado, descubierto. ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús. Jesús no estaba siendo áspero o crítico. Observa este comentario, se lo hace cuando están a solas. Una de las leyes del liderazgo dice, si tú vas a regañar a alguien de tu equipo, hazlo en privado. ¿Quieres felicitar a alguien? Hazlo en público. Y Jesús, siendo nuestro maestro principal en clases de liderazgo, no avergüenza a Pedro con todos los demás. En ese momento, cuando están solamente ellos dos, le dice y lo retroalimenta. Estaba claro, si Pedro se hundía o caminaba en el agua, era por su concentración en la tormenta o en Jesús, pero ahora entendía su dependencia de la fe mucho más profundamente que lo habría comprendido si nunca hubiera salido de la barca. Fue su disposición a arriesgarse, a fracasar, lo que le ayudó a crecer. Déjame decirte algo. Puedes estar escuchando este sermón o puedes estar escuchando muchos sermones, puedes estar leyendo muchísimos libros de autoayuda, puedes estar leyendo muchísimos libros cristianos o no cristianos, pero realmente es la experiencia, es una situación de la vida real la que te va a hacer crecer. Si tú no experimentas, si tú no te arriesgas, si tú no sales de la barca e intentas caminar sobre el agua, nunca podrás tener un pensamiento distinto. Así como Pedro,
se situó en una situación para fracasar, también se puso en otra para crecer. El fracaso es parte irreemplazable e indispensable del aprendizaje y crecimiento. Aquí, el principio, el fracaso no te forma, lo que te moldea es la forma en que respondes a el fracaso. Intentas, fracasas, aprendes y creces y lo vuelves a intentar. Esa es la regla. Intentas, fracasas, aprendes, creces y lo vuelves a intentar con un pensamiento, con una mentalidad distinta. Yo felicito a todas aquellas personas, sobre todo los chicos, que se han intentado arriesgarse a pararse aquí enfrente. No es sencillo, no es fácil pararse aquí enfrente, te da muchísimo miedo, te da muchísima pena. Pero si no intentas, no fracasas, nunca vas a aprender. Y si no aprendes, no creces. Y si no creces, no vas a tener la oportunidad de volver a hacer las cosas. 5. Y con eso vamos a ir terminando. Caminar sobre el agua brinda una conexión más profunda con Dios. ¿Quieres tener una conexión más profunda con Jesús? Él busca gente que salga de la barca. Te voy a decir algunas cosas de por qué arriesgarse. Él es el único camino al crecimiento verdadero. Él es la forma en que se desarrolla la fe verdadera. Él es la alternativa al estancamiento espiritual. Jesús es la única alternativa al estancamiento espiritual. ¿Te sientes estancado espiritualmente? Es porque quizá no te has arriesgado a salir de la barca. Es porque quizá prefieres estar cómodamente en tu ubicación física o en tu ubicación espiritual y no tomar un riesgo de salir y hacer algo distinto. ¿Sabes una cosa? Cuando nos estancamos, no fluye el agua. Cuando tú y yo nos estancamos en el mismo lugar, el agua apesta. Yo no sé si has pasado por agua estancada, agua que no hay movimiento, agua en la cual no circula. Es agua que huele feo, es agua que se estanca. Si tú y yo no salimos de nuestra comodidad, no nos movemos, vamos a empezar a estancarnos y oler feo. Hoy quieres arriesgarte por Jesús, tienes que moverte, tienes que arriesgarte. Es la alternativa para crecer y descubrir tu llamado. Pienso que hay muchas buenas razones para salir de la barca, pero hay una que supera todas las demás. En el agua es donde está Jesús. Jesús no está en la barca, Jesús no está en la comodidad, Jesús no está en tu posición que has mantenido por muchos años. Jesús no está ahí, Jesús está en el agua, Jesús está en movimiento. La razón principal por la que Pedro salió de la nave es porque quiso estar donde Jesús estaba. ¿Cuándo fue la última vez que bajaste de la barca? Que dejaste tu comodidad por hacer algo para Él. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste un poco más temprano para orar y dejaste a un lado la comodidad de la cama? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste tu comodidad para hacer algo por Él? Yo reitero y en verdad felicito a los chicos que dejaron su comodidad de los domingos, dormirse quizá un poco de más tiempo por venir y bendecir a otras personas. Eso es dejar tu barca, eso es dejar tu comodidad y hacer algo por los demás. Por muchos años nosotros, quizá hace muchos años nosotros, seguramente esto lo está escuchando mis amigos de hace muchos años, dejamos nuestra comodidad porque teníamos que ir por instrumentos, porque hubo un punto en el cual decidimos crecer, dar ese paso. Y eso implicó dejar la comodidad de un lugar físico, de dejar guardando las cosas, y por muchísimos años estar yendo todas las mañanas, ir a recoger instrumentos y llevar instrumentos a un lugar. Eso era dejar la barca de comodidad.
porque era una barca que queríamos arriesgarnos, queríamos hacer cosas distintas y vimos la gloria de Dios. Dios usa desafíos de la vida real y eso que te quede claro. Puedes escuchar nuevamente lo que te dije, 1000 conferencias, leer 1000 libros, pero Dios usa desafíos de la vida real para hacerte crecer, para hacer escuchar su voz. Tal vez hubo un momento en que caminábamos sobre el agua, una época en que decíamos como Pedro, mándame hacia ti, un tiempo que nos arriesgábamos a expresar nuestra fe, aun cuando implicara rechazo. Alguna vez nos hundimos, pero otras veces retomamos el vuelo. Jesús está pasando y sigue buscando gente que baje de la barca, gente que se arriesgue, así que baja de la barca y camina sobre el agua. Te invito a que allí en tu casa, junto con tus seres queridos, cierres tus ojos y hagamos una oración. Y si identificas que hay una barca en tu vida, quizás es el momento que te arriesgues y hagas algo distinto. Quizá con tu familia, quizá en tu trabajo, quizá en tu ministerio, quizá tu relación con Jesús, quizá tu relación con Jesús es estancado, porque siempre es lo mismo, es monotonía. Pero yo te invito a que el día de hoy bajes de la barca y camines sobre el agua. Señor, te doy gracias en este día porque tú queremos aprender a tomar ese riesgo. Quizá vamos a fracasar, puede ser que sí, pero encontraremos una manera de cómo no hacer las cosas. Encontraremos una manera de cómo actuar de manera distinta. Te damos gracias si tú estás escuchando esta transmisión por primera vez. El seguir a Jesús es arriesgarse porque quizá va a haber gente que te va a criticar. Cuando yo seguía a Jesús, hubo mucha gente que me dijo aleluya. Hubo mucha gente que a mí me dijo, ahí va el santo. Pero déjame decirte que no soy más santo ni soy más aleluya que otra persona. Lo único que hice fue arriesgarme. Y lo único que tienes que hacer ahí en tu casa es decirle, Jesús, hoy yo tomo la decisión, hoy yo me arriesgo a salir de mi comodidad, de mi estancamiento como persona, quizá en un estancamiento espiritual, y darte el sí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Diciendo estas palabras, es la manera en que tú eres parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios. Y si tú ya tienes muchos años en el Evangelio, te invito a que dejes tu barca, dejes tu comodidad. Hemos dejado mucho nuestra comodidad y hemos arriesgado por hacer algo diferente por Jesús. Gracias por haber seguido esta transmisión, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo servicio. Amén.